Para finalizar con esta reflexión sobre este primer capítulo, me parece interesante analizarlo desde la perspectiva de licenciado en formación de ciencias sociales, ya que, como mis compañeros anteriormente lo mencionaban, la crítica pues sí es uno de los componentes que se debe analizar y profundizar, porque esta tiene una característica muy importante con una finalidad de crear seres libres y autónomos. Bueno, aquí nos damos por terminado nuestro podcast y para esto, en el siguiente capítulo, abordaremos algunos cronogramas para observar cómo se compone el currículo desde los contenidos o planes de estudio y esto, cómo se nos enseña, para qué se nos enseña y cómo responde a las problemáticas actuales de la concepción de la historia y sus resultados magros o críticos en los estudiantes. Bueno, quisiera expresar entonces eh, mi reflexión o conclusión respecto a esta charla que hemos tenido a lo largo de estos episodios de podcast, y es que hay puntos importantísimos que hemos planteado aquí y que, por supuesto, con el respeto de la autora, entre esos merece la pena destacar lo que es el contexto propio, desde donde se puede formar al estudiante como un ser crítico, que es también otro punto importante que hemos planteado. También los procesos en el aula, esas estrategias didácticas como los juegos de rol, libros, videos, diferentes fuentes que llevan a los estudiantes a un entendimiento de sus realidades y que considero muy importante en el proceso educativo en el aula y en estos contextos. Y hay puntos importantísimos que hemos planteado y entre esos merece la pena destacar lo que es el contexto propio, donde se puede formar al estudiante como un ser crítico, que también es un punto muy importante del que se habló. Los procesos en el aula también, esas estrategias didácticas como los juegos de rol, libros, videos, diferentes fuentes que llevan a los estudiantes a un entendimiento de sus realidades y que pues es lo que se busca. Y considero importante pues todo esto en el proceso educativo y lo pues llevado a los contextos escolares. Pues con lo Salud. que ustedes estaban diciendo, yo también pensaba que, pues, si bien es muy importante generar estas conciencias y esta crítica y estas reflexiones para crear sujetos libres y autónomos, hay que también como que reflexionar sobre el hecho de que es muy difícil ser completamente libre y autónomo en esto, en el sistema en el que vivimos, pues por las estructuras que nos atraviesan, ¿no? Pueden ser estructuras de género, de raza, de clase, religiosas también, que pues puede que lleguen a impedir que el ejercicio de la libertad y la autonomía sean completos. Y yo pienso que eso también se puede llegar a través de esta crítica que nos propone la autora, se debe generar en los estudiantes. Que con esa crítica se pueda llegar a evaluar y a cuestionar qué tan libres y qué tan autónomos podremos ser tanto nosotros como docentes y también los estudiantes dentro de estos sistemas. Bueno, con todo esto que hicimos, en lo cual intercambiamos ideas y pues, eh, y pues vimos lo que planteaba la autora, pues yo llegaba o me ponía a pensar en lo que decía Charlie García sobre romper las cadenas, ¿no? Y esto es importante que se haga dentro de las aulas de clase y no solo con los contenidos que se dan o con las clases que se dan, sino incluso con la relación que hay entre los profesores y los estudiantes. Si hablamos de empatía histórica y si tratamos de entender los sentimientos de las personas del pasado, ¿por qué no entendemos también los sentimientos y el actuar de los propios estudiantes y su forma de entender las cosas? Por ejemplo, no porque sean estudiantes significa que sean, pues que no tengan conocimiento, ¿no? O que sea difícil a ellos el acceso. Y entonces al hacer una charla y al compartir, pues se puede romper con todo esto, con todo este esquema de enseñanza que se ha tenido. Y eso, al romper con estas cosas, pues Charlie nos dice que eso es un paso grande en la ruta de crecer, entonces ojalá podamos generar mucho crecimiento en las aulas. Gracias por habernos escuchado en esta sesión.